Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde ya a todas y a todos. Agradecemos enormemente que nos estén visitando por medio de la plataforma de Facebook Live, así mismo de YouTube, pero también enormemente muchas gracias por quien está justamente en esta plataforma de Zoom. Déjenme comentarles que tenemos hoy un tema súper fascinante, el cual, pues bueno, es introductorio, toda vez que pues bueno, tenemos un excelente académico y consultor jurídico, muchos de ustedes ya lo conocen. Pues bueno, vamos a iniciar, esto es gratuito, esta cápsula jurídica es gratuita por parte de TV.inem, el Foro Jurídico Informativo. Luego nos preguntan, oigan, ¿y dónde mandan las ligas para estar justamente en estas sesiones? Pues bueno, en los grupos de WhatsApp, en unos momentos nuestros amigos del INEM les van a hacer llegar también la liga para que puedan ingresar. Y bien, pues los vamos a invitar y los invitamos el día jueves 4 de agosto del presente año y el jueves 11 de agosto van a ser dos clases del curso Taller de Dogmática Penal aplicada al proceso penal acusatorio. ¿Qué tal, estimada amiga Paola? Muy buena tarde, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, amigo Rodrigo. Muy bien, gracias a Dios. Aquí le damos la más cordial bienvenida a nuestro magnífico ponente, el maestro Samuel Ibarra Vargas. La verdad es que es un gran honor contar con su presencia, con su tiempo y que nos va a dilucidar con sus conocimientos en un tema de suma importancia. Y por lo tanto cabe destacar su gran trayectoria académica. Voy a hacer una mención de su semblanza curricular. El maestro es maestro en Procuración de Justicia por el Instituto de Formación Profesional. Asimismo, es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, académico y consultor jurídico, socio fundador en Concilia y Consulting, exdirector general en la Oficina del Comisionado Nacional en Comisión Nacional de Seguridad y asimismo es exdirector general de la Oficina de Comisionado en Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. La verdad es que es un honor contar con su presencia que nos va a ilustrar con sus conocimientos y le damos la más cordial bienvenida a su casa, maestro, el INEM, y le cedemos el uso de la palabra. Perdón, amiga, antes de que hagamos el uso de la palabra de nuestro excelente ponente el día de hoy, los invitamos, como ya hicimos mención, van a ser dos jueves, 4 de agosto y 11 de agosto, es curso taller dogmática penal aplicada al proceso penal acusatorio. El día jueves 4 es dogmática penal con los subtemas teoría general del delito, sistema causalista, sistema finalista, funcionalismo social y teoría de la imputación objetiva de Roxin y funcionalismo normativo de Jacobs. El jueves 11 de agosto, teoría general del delito en el proceso penal acusatorio, con los subtemas, funcionalismo normativo en la Constitución, derecho penal del enemigo, súper interesante el tema, dogmática penal en sentencias, teoría de la imputación objetiva, teoría general del delito y estructuración de la teoría del caso en cada etapa. Por parte de todos los que colaboramos en el Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria, INEM, te damos la cordial bienvenida y de verdad para nosotros es un gran honor que seas parte importante de esta plantilla docentes del INEM. Bienvenido, un fraterno abrazo. Gracias, mi querido Rodrigo, un agradecimiento a ti, al INEM, gracias, Paola. Es un honor para mí realmente el poder estar con ustedes y el poder compartir puntos de vista en las charlas, tanto de hoy, que es a nivel de una cápsula, como en las charlas que ya tendremos un poco más como curso taller en los próximos martes, los próximos jueves de la semana que entre, dentro de 2 semanas. Nada más 2 acotaciones. Uno, porque mi alma mater acaba de cumplir 110 años apenas el día de ayer. Entonces, soy abogado, no soy licenciado en Derecho. Es prácticamente, para efectos prácticos, es lo mismo, pero nuestro título es de abogado. Entonces, nada más para aclararlo. Soy abogado por la Escuela Libre de Derecho. Y hay un tema que es importante, que también no se mencionó, yo sé que son cuestiones muy breves. Su servidor fue fiscal 6 años en la Ciudad de México y eso me permitió el poder, primero, entender la importancia de la teoría en la práctica y de poder aplicar la dogmática penal en el entonces sistema inquisitivo mixto.
Y hoy lo que estamos haciendo ya de este lado, ya como consultor por parte de Conciliar Consulting, es precisamente aplicar ahora dogmática penal en el sistema, pero en el sistema penal acusatorio. Entonces, la parte de fiscalía para mí es una etapa que, además de que recuerdo con mucho cariño, es ejemplar en el tema de la teoría no se puede quedar en libros, ¿eh? La teoría se tiene que aplicar en la práctica, porque si no, no nos sirve de nada. Y la otra parte también muy importante es que también la dogmática penal se desarrolla muchas veces en muchos países en los juzgados. Entonces, en pocas palabras, lo que quiero un poco de introducción mencionarles es que no solamente el tema es relevante como una cuestión teórica, sino como una cuestión práctica que diariamente podemos contribuir a generar doctrina, como se hace, por ejemplo, en Alemania desde los tribunales, y que hoy tanto la defensa tiene que conocer dogmática penal, como los asesores jurídico-victimales deben de conocer dogmática penal, y ni qué decir de los ministerios públicos y de los propios jueces penales. Hoy ya prácticamente con el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin adelantar mucho las charlas, dijéramos sin echar a perder la película, contando el final, pero podemos decir que hoy la normatividad nacional nos obliga a que conozcamos dogmática penal y muy especialmente nos marca la pauta para entender la evolución de la dogmática, principalmente para entender el finalismo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender adecuadamente el finalismo si queremos partir de una aplicación correcta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, esto como una mera introducción. Ahora, me quiero ir paso por paso. ¿Por qué es importante la dogmática penal? La dogmática penal es relevante porque, curiosamente, el ser humano, pensemos en el siglo 22, 23 antes de Cristo, como Zaffaroni nos decía que es el tiempo en el que data el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi contemplaba ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Es decir, se contemplaba que la pena prácticamente sería lo que los individuos a través de una venganza privada aplicaran. Se veía a la pena como la venganza privada. Y desde ahí empezamos a hablar de la importancia de la pena. Pero curiosamente la pena es la consecuencia del delito. Y del delito, de la estructuración del delito no se empieza a hablar sino hasta finales del siglo XIX. Concretamente podemos decir que el punto de partida que yo considero más esencial es en 1888. Ya en el curso en particular ya señalaremos por qué esta fecha. Pero primero, el ser humano se preocupó más por la pena que por el delito, cuando el delito es la consecuencia, es la causa de la pena, y la pena es la consecuencia del delito. Le dimos mucha importancia a qué hacer con la pena, si va a ser un acto de venganza privada, si va a ser un acto de venganza pública, si va a ser un acto de Dios contra el que comete un delito, porque estaba de la mano en alguna época histórica la monarquía con la divinidad, y en muchas culturas era el líder de un pueblo, el monarca de un pueblo era también el líder religioso. Y toda esta evolución se va dando sobre la pena, sobre cómo castigar, pero no sobreentender específicamente cuál debe de ser la estructura común a cualquier delito. Entonces, vamos nosotros avanzando primero en la pena. Primero se da un fenómeno de darle más importancia a la sanción que a la causa de la sanción, lo cual sistemáticamente es erróneo, metodológicamente es erróneo, porque si no entendemos las causas del delito, si no entendemos las causas de la pena, pues no vamos a poder resolver ninguna problemática relacionada con fenómenos delincuenciales. Entonces, el ser humano estuvo empecinado durante aproximadamente 18, 19 siglos en hablar de la pena y en perfeccionar la pena y en aplicarla por el Estado, que esa es una parte importante que medio se empata con algunos aspectos de dogmática penal, pero en ningún momento se empezó a hablar antes de la estructuración común a cualquier delito, sino hasta el siglo XIX. Y entonces, en el siglo XIX encontramos ya una definición de delito como una acción antijurídica y culpable amenazada con una pena. Eso sí, hablamos de la amenaza de la pena. Ahí sí ya como una consecuencia de que se diera una conducta antijurídica y culpable. Sin embargo, en esta definición, en esta primera definición doctrinal del delito,
que señalaba ya ciertos elementos comunes a la estructura del delito, faltaba un tremendo elemento, el tipo penal. Y este tipo penal se desarrolla unos años más tarde, hasta el año 1906, podemos marcarlo, cuando surge una obra de uno de los principales autores también del derecho penal, de la llamada escuela clásica, que Zaffaroni dice que no es una escuela clásica, y encontramos ahí a Belling, que nos habla del tipo penal y desarrolla toda una teoría del tipo penal. Tiene 5 etapas en su desarrollo doctrinal Belling, que sin entrar mucho a detalle, digamos que a Belling le debemos el concepto de tipo penal. Y entonces ya empezamos a reunir desde principios del siglo XX, ojo, principios del siglo XX, por fin una estructura común a los delitos, que sirve igual para el que roba, que para el que mata, que para el que comete abuso de confianza, que para el que comete un delito ambiental, para cualquier delito. Se encuentra una estructura común. Y entonces en esta estructura común se parte de que la base es la conducta humana. Ya independientemente de hablar después de otras corrientes, hablar del causalismo, del finalismo, o del causalismo, sistema neoclásico, finalismo, y después de la teoría del funcionalismo, independientemente de que podamos hablar de estas corrientes doctrinales, en todas hay un punto común, que es precisamente encontrar una estructura común a cualquier delito. ¿Por qué es importante esto? Porque al entender la estructura común a cualquier delito, le podemos dar un tratamiento sistemático al análisis y a la integración del delito dentro de un proceso penal. Y aquí ya empiezo a hablar de la aplicación práctica de la dogmática penal. Es decir, ¿qué es lo que persiguen las autoridades ministeriales? Pues lo que hacíamos cuando yo era fiscal y lo que hoy se sigue haciendo en las fiscalías y lo que se hace en las aún procuradurías en el país, lo que se hace es perseguir al delito. Integrar antes era una averiguación previa. Ahora se habla de una carpeta de investigación y tenemos que integrar una carpeta de investigación con todo lo necesario para saber si existe un delito y si este delito se le puede imputar a alguna persona. Bueno, esta existencia del delito sistemáticamente va a ser la misma, independientemente de que tengamos un Código Nacional de Procedimientos Penales que aplique en todo el país. Esa estructura del delito normativamente va a ser la misma en Hidalgo que en Campeche, que en la Ciudad de México, que en Baja California, que en Chiapas. Entonces, esta estructura común a cualquier delito nos permite entender cómo debemos de ir integrando en el proceso penal, en la práctica, una carpeta de investigación. Y en el caso de la defensa, servirá para entender cómo se dan estas fallas en una carpeta de investigación en su caso, pero sobre todo debe de conocer bien cuáles son los elementos del delito, pero principalmente los elementos negativos del delito, porque son los elementos que excluyen al delito. Y aquí me regreso a la dogmática penal. Independientemente de hablar de la escuela causalista, de la escuela finalista, de la escuela del funcionalismo, el delito tiene elementos. Son la conducta, que la conducta se puede dar a través de una acción o de una omisión, el tipo penal, donde el elemento del delito es la tipicidad, es decir, la adecuación de la conducta al tipo, y este tipo penal pues ha cambiado mucho su contenido, desde el concepto original de Belling en 1906 hasta el finalismo en 1930 con el derecho penal parte general de Hans Welzel, hasta lo que tenemos hoy aterrizado precisamente en el Código Nacional. Y una vez que una conducta se adecua al tipo penal, es decir, una vez que hay afortunadamente ya una tipicidad, solamente las conductas típicas podrán ser calificadas de antijurídicas. ¿Esto qué significa? Que solamente las conductas que estén previstas en un tipo penal podremos determinar si son contrarias a derecho o no en el caso específico. Yo les preguntaría, ¿privar de la vida a una persona es un delito? Pues depende. A lo mejor estoy privando a una persona de la vida porque estoy defendiendo a mi familia de que nos tenía amenazados con una pistola y nos iba a matar, y yo lo logré matar antes de que nos matara a mi familia y a mí. Entonces no habrá delito. ¿Por qué? Porque hay un excluyente del delito, como es la legítima defensa. Y también podremos pensar en casos, por ejemplo, el verdugo que cortaba la cabeza en la época obscura del oscurantismo en Francia, ¿cometió un delito? Pues no cometió un delito, era su trabajo.
Es lo mismo que hoy pasa en Estados Unidos y en los países que tienen aplicable pena de muerte. Quien aplica la pena de muerte comete un delito, está privando de la vida a otro, sí, pero está actuando en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho que le da su trabajo. Entonces no hay delito. Entonces, no todas las conductas típicas son antijurídicas, pero aquellas conductas típicas que no estén permitidas por alguna norma jurídica del orden jurídico en general, solamente aquellas conductas típicas que sean antijurídicas, podremos analizar si son o no culpables. Es decir, si las podemos reprochar a la persona ya directamente. Y el tema de la culpabilidad también ha avanzado tremendo, desde el causalismo hasta la concepción actual del finalismo y del funcionalismo, ni qué decir. Entonces, tenemos que ir analizando que la estructura común a un delito será, en términos generales, una conducta que sea típica, antijurídica y culpable. Solamente las conductas humanas, que son acciones o omisiones, podrán ser calificadas como típicas o no. Y solamente las conductas típicas podrán ser calificadas de antijurídicas. Y solamente las conductas típicas y antijurídicas podrán analizarse si son culpables o no. Es decir, estos 4 elementos del delito, que es la teoría tetratómica, la más conocida, solamente esta conducta típica, antijurídica y culpable constituirá delito solamente si y solo si cada uno de sus elementos se va dando consecutivamente. No podemos decir, hay una conducta que es típica, que no fue antijurídica, pero sí es culpable. No. Al momento que se rompe un eslabón de esta cadena, no hay delito. Solamente habrá delito cuando se dé la conducta, cuando se dé la tipicidad, cuando se dé la antijuridicidad y cuando se dé la culpabilidad. Estos son, a grandes rasgos, los 4 elementos positivos del delito. ¿Y cuáles son los elementos negativos del delito? Bueno, los elementos negativos del delito serán la ausencia de conducta. Pensemos en el sonambulismo, por ejemplo, o en alguna persona que tenga ataques de epilepsia y que moviéndose rompa algo, no hay conducta. Pensemos en el caso típico de una persona que está parada en su vehículo y un vehículo le choca por atrás y entonces ese impulso hace que la persona que está detenida con su vehículo choque contra el de adelante. Entonces los seguros dicen, el que pega, paga. No es cierto. En este caso, el que quede en medio como sándwich, que golpeó al vehículo de adelante porque lo golpearon por atrás estando detenido, no realiza ninguna conducta. Ninguna. Y luego, si se da una conducta, si no hay excluyentes de conducta, analicemos la tipicidad. Entonces, aquí podemos hablar de 2 elementos negativos en la tipicidad. Uno es la atipicidad, que es el común denominador y que es lo que se da todos los días en la práctica, que una conducta no se adecua al tipo penal. Esa es la atipicidad, la inadecuación de la conducta al tipo. Y eso, evidentemente, rompe la cadena delincuencial y ya no hay delito. Pero también puede ser porque no haya delito, porque no haya tipo penal. Perdón. Todavía resabios del COVID todavía vivo, perdón. Y entonces, este tipo penal puede ser que tenga ciertos elementos que no se dan todos en el caso concreto, en cuyo caso se da la atipicidad, pero puede ser que ni siquiera esa conducta esté prevista como un tipo penal. A ver, por ejemplo, ¿fumar es un delito? No, no está tipificado como delito. Será causal de una sanción administrativa, es una falta quizá en lugares públicos, en lugares cerrados, pero fumar no es un delito. Entonces, ese será un ejemplo de ausencia de tipo. Los elementos negativos del tipo penal serán la atipicidad por falta de algún elemento del tipo penal, que pueden ser, me adelanto un poco a los cursos, que serán objetivos, subjetivos o normativos, por alguno de estos elementos que falte, o bien porque la conducta específica no está prevista en un tipo penal, en cuyo caso estaremos hablando de ausencia de tipo, ya no de atipicidad, sino de ausencia de tipo. En la atipicidad sí hay un tipo penal, pero no se dan todos sus elementos. Y solamente cuando se dan todos los elementos del tipo penal podrá hablarse de un delito. Y esto no es mera doctrina, esto es práctica. Debe de existir una absoluta certeza constitucionalmente de que una persona cometió un delito para que se le pueda aplicar una sanción penal. El derecho penal es la rama del derecho más rígida, más estricta, más agresiva hacia la persona, porque puede limitar su libertad, puede limitar su facultad ambulatoria, puede limitar su patrimonio.
Y todavía hasta hace algunos años podía hasta privar de la vida de una persona física, porque hoy la muerte de la persona moral todavía está prevista, ¿eh? Entre las sanciones que se pueden dar a las personas morales está la extinción de la persona moral, que es el equivalente a la pena de muerte. O sea, hoy podemos decir que, metafóricamente hablando, la pena de muerte en México existe para las personas morales. Pero bueno, cierro paréntesis. Parte de la dogmática penal y de lo interesante de estos temas, hasta dónde pueden llegar. Y entonces, solamente estas conductas que puedan ser típicas podrán ser calificadas de antijurídicas. La antijuridicidad es el tercer elemento positivo del delito, pero puede ser que haya ciertas situaciones que hagan que una conducta, aun siendo típica, no sea antijurídica. Yo les ponía ya el caso del que defiende a su familia. Bueno, la legítima defensa es una causa de justificación que excluye la antijuridicidad. Y si no hay antijuridicidad, no hay delito. Así como si no hay conducta, no hay delito. Y si no hay tipicidad, no hay delito. Si no hay antijuridicidad, tampoco hay delito. Y entonces, la legítima defensa es una causa de justificación que destruye a la antijuridicidad. Pero también está el estado de necesidad, que es otro elemento negativo del delito. El estado de necesidad se da cuando, sin existir una situación de amenaza previa, como sí lo hay en la legítima defensa, no existe una situación de amenaza en el estado de necesidad, pero la persona sacrifica un bien penalmente tutelado para salvaguardar otro bien penalmente tutelado. Y este es el clásico ejemplo de los náufragos, que creo que es el mejor ejemplo que todos nos dieron en clases y es el ejemplo más entendible. Solamente queda comida para una persona, hay 2 náufragos en una balsa y entonces uno de los náufragos se espera a que esté dormido el otro náufrago, lo patea, lo tira, se lo comen los tiburones y él se queda con la comida. ¿Qué hizo? Salvó la vida suya a costa de sacrificar la vida de otro. Entonces, hay 2 bienes que están en equilibrio. Sacrifico la vida para salvaguardar la vida. En ese caso habría un estado de necesidad, pero no sería un estado de necesidad justificante, sino inculpante. Por ejemplo, si yo escucho que hay un menor, que hay un bebé que está llorando en una casa que se está incendiando, me meto a la casa, rompo un jarrón de la dinastía Ming, voy saliendo y me tropiezo y rompo otro jarrón, pero saco al niño vivo. ¿Cometí allanamiento de morada? Posiblemente. ¿Cometí daño en propiedad? Posiblemente. ¿Pero qué dañé? Dañé la propiedad. ¿Y qué salvaguardé? Salvaguardé la vida, que está muy por arriba de la propiedad. Y entonces ahí estaremos hablando de un estado de necesidad justificante, en donde el bien salvaguardado es de mayor valor, de mayor jerarquía que el bien sacrificado. Pero cuando están al mismo nivel, sería un estado de necesidad inculpante. Ahorita lo veremos un poco más adelante. Entonces llevamos la legítima defensa, llevamos el estado de necesidad justificante, pero también puede ser que la persona diga, a ver, la conducta será típica, pero yo actué en ejercicio de un derecho, porque hay X norma jurídica que me permite actuar como actué, y si el marco jurídico me permite eso, mi actuar no puede ser contrario a derecho. Y entonces actuar en ejercicio de un derecho es otra excluyente de la antijuridicidad, es otra causa de justificación, excluye la antijuridicidad. Pero también, por ejemplo, los soldados que matan en la guerra, esos soldados están cumpliendo un deber, los soldados tienen obligación de obedecer a sus superiores, y entonces, cuando privan de la vida a otro, lo hacen en cumplimiento del deber. Y entonces ahí ya tenemos una cuarta causa de justificación que excluye la antijuridicidad. Y bueno, hay también quien dice que el consentimiento excluye la antijuridicidad, también por supuesto. Si yo estoy consintiendo que me golpeen, por ejemplo, en un deporte de contacto, pues entonces se excluye que sea antijurídico el que me golpeen. ¿Por qué? Porque yo contractualmente soy boxeador o soy luchador de Muay Thai o de artes marciales mixtas o de lucha libre, y entonces estoy permitiendo por ese contrato, estoy permitiendo que me golpeen. Claro, aquí ya también dogmática penal. Hay quien dice que en las causas de exclusión del tipo penal no solamente está la ausencia de tipo ni la tipicidad, sino el consentimiento, cuando el consentimiento forma parte del tipo penal. El que sin el consentimiento del dueño, entonces ahí el consentimiento expresamente está señalado en el tipo penal y el consentimiento podrá ser causa ya no de antijuridicidad, sino de atipicidad. Entonces hay quien ubica el consentimiento como una causa de atipicidad también, por ejemplo. Pero parte de la dogmática penal es una probadita de lo que veremos en las charlas posteriores. Y entonces, volviendo al tema de las causas de justificación, ya tenemos 5 grandes causas de justificación.
Tenemos el actuar en ejercicio de un derecho, en cumplimiento de un deber, el consentimiento, que tiene sus características evidentemente. Tenemos también la legítima defensa y el estado de necesidad. Son 5 grandes causas de justificación. En estos casos, aunque hay una conducta típica, no será antijurídica, y ahí se terminó, ahí se rompió la cadena delincuencial y no habrá delito. Pero solamente si hay una conducta que es típica y antijurídica, podremos calificar su culpabilidad. Y entonces analizaremos si la culpabilidad se da en cada caso concreto. ¿Qué es la culpabilidad? Bueno, insisto, a reserva de detallar esto más en las charlas que tendremos el siguiente jueves y el jueves dentro de 2 semanas, la culpabilidad se puede concebir como un reproche, ya sea psicológico o normativo, dependiendo de la escuela que se adopte, que se hace a la persona por haber actuado contrario a la ley y por haber podido actuar de una forma distinta. Es decir, se da un elemento esencial en la culpabilidad concebida principalmente hoy en día, que es no solamente tener conciencia de justicia, sino la exigibilidad de otra conducta, que esto es propio de la corriente finalista. ¿Y la culpabilidad a qué se refiere? Bueno, primero debe de existir lo que llamamos imputabilidad. La imputabilidad es la capacidad psíquica de entendimiento del hecho y de las consecuencias del mismo. Esto que suena tan rimbombante, a ver, entendámoslo con una simple pregunta que parece adivinanza. ¿Qué tienen en común una persona que tiene demencia y un menor de edad? ¿Qué tendrán en común? Que no van a entender la consecuencia de sus hechos o el hecho mismo. El Quijote, cuando estaba destrozando los molinos, ¿qué veía? ¿Alguien recuerda? Gigantes. Nadie ha leído el Quijote, no me digan eso. Gigantes. Bueno, el Quijote, ¿mandé? Veía Gigantes. gigantes. Claro, él veía gigantes. Él no entendía la realidad. No entendía la realidad. Él no veía que estaba realizando daño en propiedad ajena. Él veía otra realidad, él veía otra cosa. Él no entendía el hecho. No tenía capacidad psíquica para entender el hecho, porque él veía otra cosa. Sin embargo, pensemos en un menor de edad. El menor de edad, pensemos que está jugando y entonces le hace muy fácil agarrar un cuchillo y llegar a apuñalar a un amigo porque ve que eso se hace en juegos, en videojuegos, en series, etcétera. Pero él no entiende la trascendencia, él piensa que está jugando porque está imitando lo que ve en la televisión. Entonces, ese menor, ¿por qué es inimputable? ¿Por qué son inimputables los menores? Que no deberían de ser hasta 18 años, que es otro gran tema. La inimputabilidad, sí debe de tender únicamente a la edad, pero hoy por edad, los menores de edad son inimputables, porque se supone que no entienden la trascendencia de lo que hacen. El menor de edad sí sabe que está apuñalando a una persona, pero no entiende la trascendencia de ello. Y la persona que está enajenada mentalmente no entiende la realidad, no se da cuenta de la realidad. Bueno, esas características son las propias de la imputabilidad. La imputabilidad es, para el causalismo, un presupuesto de la culpabilidad, y para el finalismo es el primer elemento que debe analizarse en la culpabilidad. Y una vez que una conducta típica se determinó que efectivamente puede ser imputable a alguna persona, entonces el siguiente paso es, ¿y qué le vamos a pedir en la culpabilidad? ¿Cómo le vamos a hacer un reproche a la persona? El causalismo decía, aquí está el dolo y la culpa, pero el causalismo ubica el dolo y la culpa en la tipicidad, en los elementos del tipo. Y entonces el finalismo, ¿con qué se queda en la culpabilidad? Con el reproche que se hace a la persona de por qué actuó de cierta manera cuando podía haber actuado de otra manera. ¿Y esto a dónde nos lleva? A reserva de que todos estos contenidos los detallemos en las charlas de los días 4 y 11, todo esto nos lleva a que los elementos negativos de la culpabilidad serán, primero, la inimputabilidad. Y aquí viene el gran tema del trastorno mental transitorio, que ya muchos dicen que está más que superado, pero está el tema del trastorno mental transitorio, que afecta a la imputabilidad, está la inimputabilidad en sentido estricto, y también tenemos la no exigibilidad de otra conducta, que variará mucho de caso en caso, Esto sí es totalmente casuístico. Y entonces,
Y ahí tenemos prácticamente los elementos positivos y negativos del delito. Bueno, ¿y todo esto de qué nos sirve? ¿Por qué es relevante conocer esta parte doctrinal, esta parte dogmática? Porque tenemos que saber cómo evoluciona desde 1888 hasta aproximadamente 1980, cómo evoluciona en 100 años la concepción del delito, de sus elementos y su contenido. Porque eso es lo que nos va a permitir entender la estructura común a cualquier delito y la estructuración mental que debemos de tener al momento de que estemos realizando nuestra teoría del caso. Y ahora sí ya me vuelco en el tema del sistema penal acusatorio. En el sistema penal acusatorio, ¿cuál va a ser la esencia del juicio oral? La teoría del caso. La teoría del caso que tiene 3 aspectos. Aspecto jurídico, es decir, cuál es el o los delitos que se están intentando acreditar o cuáles son los elementos negativos del delito para el caso de la defensa. 2, el aspecto, no solamente normativo, el aspecto fáctico. ¿Cuáles son los hechos que yo digo que se dieron en mi teoría del caso? Y estos hechos los tengo que acreditar de alguna forma, tengo que darle una estructuración lógica a los hechos como yo digo que se dieron. Y por último, lógico, los aspectos probatorios de mi teoría del caso. ¿Cómo pruebo los hechos que yo digo que se dieron? No, tú dices que yo llegué y te disparé y me llevé tu cartera. No. Yo digo que ni te disparé, que yo no tenía ningún arma y tu teoría es totalmente errónea. Yo ni estaba ahí. Esa es mi teoría del caso. Mi teoría del caso es yo no estaba en ese lugar, por ejemplo. ¿Y cómo voy esa es mi estructura fáctica? Yo no estaba ahí, yo no era esa persona. ¿Y cómo lo voy a acreditar? Pues con videos de los lugares en los que sí estuve en ese momento. A lo mejor salí del país, te voy a acreditar mi pasaporte. Aspecto probatorio de mi teoría del caso, te voy a demostrar con mi pasaporte que salí del país en la fecha en la que se cometió el delito en el interior del país, por ejemplo. Entonces, ahí están los aspectos probatorios de cómo acredito mis aspectos fácticos de mi teoría del caso. ¿Y cómo vamos a estructurar la teoría del caso si no atendemos a la dogmática penal? La dogmática penal, por un lado, va a ser necesaria en 2 aspectos. Uno, porque nos da la estructuración del delito o de los elementos negativos del delito. Muy importante. Esto se da en cualquier caso, con cualquier corriente que sigan. Porque yo les comentaba ahora que el delito tiene elementos positivos y negativos, y los elementos negativos excluyen al delito. Los elementos negativos deben de ser especialmente valorados por la defensa, que es la interesada en demostrar que no hay delito para su defensa. Los elementos positivos del delito son los que deben de acreditarse por el Ministerio Público para acreditar su imputación, su vinculación, su acusación y, en su caso, que se obtenga una sentencia condenatoria. Y entonces, estos aspectos son importantísimos de la dogmática penal porque tanto el Ministerio Público debe de tener una estructuración mental coherente de cómo exponer su teoría del caso y cómo tiene que ser, pues tendrá que decir en sus aspectos fácticos y probatorios, partiendo de un delito determinado, el Ministerio Público tendrá que decir, aquí está la conducta y se acredita con esto. Aquí está la tipicidad y se acredita con esto. Aquí están mis aspectos probatorios. Aquí tengo la antijuridicidad y mi aspecto probatorio es este. Aquí tengo la culpabilidad y lo acredito con esto. Y entonces esa es una estructuración mental que debe de ser común a cualquier delito. ¿Qué pasa cuando un ministerio público es desordenado en su exposición? Pues a lo mejor pudiendo tener razón por esa falta de estructuración lógica, por esa falta de coherencia, por esa falta de hilo conductor entre los elementos del delito, el juez va a poder decir sentencia absolutoria porque usted no logró acreditar adecuadamente todo, aún existiendo una persona que se hubiera cometido un delito. Y por otro lado, la defensa. Si la defensa tiene perfectos conocimientos de la dogmática penal, podrá decir en el presente caso sí hay una conducta que no puede evadir porque se dio esta y esta conducta que está acreditada, como lo dijo el Ministerio Público, y aquí está un acuerdo probatorio respectivo, pero esa conducta se dio porque estaba defendiendo a mi familia. Y entonces ahí está el aspecto probatorio de mi teoría del caso en el video donde se ve que llega una persona, nos amenaza con una pistola, yo me la aviento, le tiro la pistola y al momento de intentar agarrarla, perdón, la tomé y le disparé a él para defender a mi familia y a mí. Protegí mi vida y la vida de mi familia. Entonces ahí está la acreditación del elemento negativo de la antijuridicidad. Entonces la dogmática penal nos da tanto a la defensa como al Ministerio Público
una estructuración coherente de su teoría del caso. Primer punto. Y yo les decía, hay otro aspecto esencial. Bueno, resulta que si analizamos los artículos 405 y 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí se señala cuáles son las características de la sentencia, perdón, de la sentencia absolutoria y de la sentencia condenatoria. Y en la sentencia absolutoria se hace referencia a los elementos negativos del delito, conforme a la dogmática penal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y resulta también que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando vemos cómo debe de ir estructurada la sentencia condenatoria, se deben de acreditar los elementos subjetivos, objetivos y normativos del tipo penal. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Se come con dogmática penal y se llama finalismo. Ese finalismo que llegó efímero en el año de 1993 y que tuvo que desaparecer en el año de 1996 aproximadamente, 96, 98, porque la gente no le entendía la dogmática penal. Así de triste. Y ya habíamos adoptado el finalismo. Hoy ya es más común hablar del tema, y hoy en el Código Nacional de Procedimientos Penales expresamente se señala que en una sentencia condenatoria se tiene que hacer referencia a los elementos del tipo penal, y son elementos subjetivos, objetivos y normativos. Terminología propia del finalismo. O sea, si no entendemos dogmática penal y no entendemos finalismo, no vamos a poder aplicar correctamente la ley penal. Entonces, la dogmática penal, más allá de ser una esencial herramienta para la estructuración de la teoría del caso, resulta esencial para poder emitir una sentencia condenatoria o absolutoria. Así de simple. Entonces yo les preguntaría, ¿no le ven aplicación práctica a la dogmática penal? ¿No es un tema de primer orden? Ya la teoría no es una cuestión de un tema de iluminados, ¿eh? Ya la dogmática penal no es un tema de, es que yo me tengo que especializar. No, no, no. Es un tema esencial, básico, para poder practicar el sistema penal acusatorio. Esencial. Y ya para no llevarme más tiempo del necesario, ya tenemos algunos minutos, ya estamos en 7:41. Simplemente cerraría diciendo que a reserva de que vamos a hablar del causalismo y del finalismo y del funcionalismo en las charlas próximas, también hablaremos de cómo está aterrizada la dogmática penal en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Constitución. ¿Tenemos un régimen diferenciado penalmente? Claro que tenemos un régimen diferenciado. Tenemos un derecho penal de tercera velocidad para la delincuencia organizada. ¿Qué es la delincuencia organizada? Derecho penal del enemigo. ¿Qué pasa con la delincuencia organizada? Por ejemplo, en la delincuencia organizada, las personas no tienen derecho a la libertad, como un delito de prisión preventiva no oficiosa. No tienen derecho a la libertad quienes cometen delincuencia organizada. Quienes cometan delincuencia organizada, su integración de la carpeta de investigación no es de 48, sino de 96 horas. Y hay otra serie de distinciones procesales respecto de las personas que cometen delincuencia organizada. Y esto no lo dice su servidor. Lo medio dice el Código Nacional, pero lo dice principalmente la Constitución. Porque si hay un régimen diferenciado de derechos humanos, ¿dónde tiene que estar previsto? Solamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ahí es donde descubriremos y analizaremos si los delitos de prisión preventiva oficiosa y los delitos que no son de prisión preventiva oficiosa son algún resabio de derecho penal del enemigo o no. Y también analizaremos el derecho penal del enemigo traducido en un régimen diferenciado para consecuencias penales, tanto sustantivas como procesales, en el caso de delincuencia organizada, que claramente reflejan que tenemos un derecho penal de tercera velocidad y que claramente reflejan que estamos hablando de restricción de derechos humanos, del régimen general de derechos humanos, que está previsto en la Constitución misma y que significa conocer el funcionalismo normativo de Jacobs, dogmática penal. Y dicho esto, pues cierro los aspectos de dogmática, los aspectos teóricos, para que vean que también tienen aplicación práctica, tanto en cualquier proceso penal como específicamente conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se recoge el finalismo, y en la Constitución, donde se recogen ideas de un derecho penal del enemigo propias de Jacobs. Y dicho lo anterior, pues solamente me restaría invitarlos en un tema que desde mi muy humilde punto de vista es, si no el principal de los principales del derecho penal, que es la dogmática,
y que nos permite la estructuración coherente del delito común a cualquier figura delictiva. Pues sin más, por el momento agradezco mucho el tiempo de todos, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Ustedes me dicen qué hacemos, mi querido Rodrigo, mi estimada Paola. Claro que sí, querido amigo. ¿Qué te parece? Vamos a invitar a todas y a todos que puedan poner en el chat las preguntas o también en los grupos de WhatsApp que tenemos del instituto. Y si tú lo tienes a bien, amigo, para que en las clases que vienen ya en las semanas entrantes se pueda dar respuesta a ella. ¿Te parece bien? Excelente, excelente. Y de verdad, antemano, amigo, muchas gracias por sumar, muchas gracias por apoyar justamente a ese instituto, por compartir tus conocimientos, tu experiencia también. De verdad que es excelentísima. Y de verdad que nada más estábamos esperando este día para justamente estar en esta cápsula jurídica y conocimientos, de verdad que yo te lo puedo decir personalmente, que ya teníamos mucho que no los había escuchado y otros que ni los había escuchado, amigo, siéndote honesto. Y de verdad que te agradezco infinitamente que estés sumando justamente en lo que ya hice mención. Y bien, pues vamos a, ¿qué les parece? Vamos a compartirle los flyers para que obviamente tengan el conocimiento de los días y horas. Por ejemplo, hoy fue la cápsula jurídica solamente de dogmática penal aplicada al proceso penal acusatorio. Recuerden que estamos en tv.inem, el foro jurídico informativo, el cual es gratuito para los grupos de WhatsApp. Y de hecho, la cápsula que tenemos el día de hoy que se ha realizado en estos minutos, el equipo de INEM lo va a editar, lo va a subir a las redes, la página de YouTube, a los grupos. Obviamente también ese video es gratuito para todas y todos ustedes, agradeciendo siempre también el apoyo que han tenido hacia este instituto, pero esto también es hacia para ustedes, ¿no? Porque la intención de este instituto es que ustedes se capaciten, solamente son cuotas de recuperación por lógica muy bajas y aparte ya incluye impuestos. Si alguien requiere alguna factura, no tenemos mayor problema, alguna empresa también que requiera facturar, que obviamente su personal entre a estas clases, todo lo tenemos obviamente ya listo y preparado para que puedan tener estas cuestiones de Hacienda en cuestión de los impuestos. Y bien, les vamos a hacer el conocimiento, mi querida amiga Paola, justamente de las fechas, el tema y los subtemas que vamos a tener tanto el jueves 4 de agosto y el jueves 11 de agosto. Adelante. Claro que sí. Los invitamos a este imperdible taller, curso titulado Dogmática Penal Aplicada al Proceso Penal Acusatorio. Va a tener verificativo primeramente el jueves 4 de agosto con el tema dogmática penal. Y de ahí se van a abordar los siguientes subtemas: teoría general del delito, el sistema causalista, el sistema finalista, el funcionalismo social y teoría de la imputación objetiva de acuerdo a Roxin, el funcionalismo normativo de acuerdo a Jacobs, y asimismo tendremos una segunda sesión que tendrá verificativo el día jueves 11 de agosto de teoría general del delito en proceso penal acusatorio como el tema principal, y de ahí se van a desprender los siguientes subtemas: funcionalismo normativo en la Constitución, derecho penal del enemigo, la dogmática penal en las sentencias, la teoría de la imputación objetiva, teoría general de delito y estructuración, y la teoría del caso en cada etapa. Y ambas sesiones van a tener verificativo a las 7, de 7 a 9 p.m. La verdad es que es un honor este taller, que la verdad lo va a impartir un gran académico y consultor jurídico, el maestro Samuel Ibarra Vargas. Como pudieron ver en esta pequeña cápsula jurídica, todo el conocimiento que nos aportó generosamente, que pudimos aprender de él. Entonces, la verdad es que sí se sumen al taller. Nuestro querido público general, les hacemos esta gran invitación. Claro que sí, amiga, muchas gracias. Y no se vayan, por favor, ahorita se va a cortar la transmisión. No se vayan, por favor, los participantes que están en esta sesión, toda vez que por parte de la Dirección General del INEM nos acaban de hacer mención que va a haber una beca especial para ustedes para que puedan estar justamente en este excelente curso taller. Querido amigo, muchas gracias por sumar, de verdad, agradecidos enormemente. Estamos aquí en tu instituto.
obviamente todos fascinados con tu exposición, con tu presencia, pero de verdad también ya vamos a estar listos y preparados para hacer también nuestros apuntes, ahorita los hicimos, y nuestros apuntes para las clases que vienen, amigo. Muchas gracias, de verdad, y reiteramos el alta estima que te tenemos aquí en tu casa, INEM. Gracias, mi querido Rodrigo, ha sido un verdadero honor. Será un honor estar en las siguientes charlas. Gracias, Paola. Y bueno, pues nos vemos entonces el 4 y el 11. Ahí sí tendremos un poco más de material de apoyo. Tendremos, no es una cápsula, ya es una charla formalmente hablando bien estructurada, donde tendremos material de apoyo, presentaciones de PowerPoint que le puedan servir a las personas, en donde estructuraremos y resumiremos los temas que hemos platicado ahora de manera muy básica y que detallaremos en las siguientes 2 charlas. Muchas gracias, es un honor y aquí estamos a la orden. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias, un abrazo. Muchas Cuídense gracias. mucho.